de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Para hablarnos de este tema, tendremos el honor de escuchar la voz autorizada y experta de la doctora Denise Mir. Es fundadora y presidente de la Fundación Renacer, que se especializa en la prevención y atención al abuso sexual infantil y adolescente. Recibámosle con un aplauso. Muchísimas gracias, es para mí un gusto, ¡ay Dios! Es para mí un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo hablando de un tema que de alguna manera nos conecta con la historia y con la psicología. A mí no me gusta sentarme, me gusta estar de pie, mucho más cercano a ustedes. Justamente mi vena psicoterapéutica, porque soy clínica también, soy psicóloga clínica, trabajo con víctimas de cuestiones muy traumáticas, de secuestro, de violaciones, y justamente me interesa mucho el tema de la víctima. También me interesa conocer la mente del victimario. Por ello, hoy vamos a hacer no avanza. No avanza. Avanza para atrás. Entonces, ¿qué? Gracias. Ok. Es muy importante, necesario y enriquecedor el hecho de combinar dos disciplinas como es la psicología y la historia para entender estas grandes masificaciones, estas grandes tragedias, estas grandes matanzas sistemáticas. Y justamente la historia y la psicología nos ayuda a entender qué pasaba en esa época y cuál fue el caldo de cultivo para que fueran muchas las personas que pudieran ser asesinadas. Pues bien, este tipo de masificaciones, de asesinatos en masa, no se dan justamente en un contexto político en donde realmente sea un enemigo, un ejército enemigo contra otro ejército enemigo. Se han llevado a cabo contra poblaciones civiles, incluso por los propios mandatarios contra su propio pueblo. Además, el término de genocidio como tal fue después de la Segunda Guerra Mundial. Se le dio esta clasificación debido a todo lo que se encontró como pruebas en los campos de concentración. Usted, sobre todo en el de Auschwitz, ustedes, si conocen la historia de la Segunda Guerra Mundial, habrán visto cómo eran estas terribles matanzas en masa, totalmente organizadas, totalmente sistematizadas. Entonces, lo que nos lleva a ver justamente son todas estas huellas que se encontraron de la masacre que se dio en ese momento y que conjugó el ambiente social, político y sobre todo una gran psicopatología. ¿Cómo fue posible que hubiera tantos participantes? ¿Cómo fue posible que tantas personas, incluyendo civiles, se sumaran a esta condición y fueran cómplices de estos asesinos? Pues bien, la tortura es un acto deliberado de destrucción y está muy relacionado con la falta de empatía. La empatía es donde tú pones en los zapatos del otro para entender que la otra persona está sufriendo. Veo muchos jóvenes aquí uniformados. ¿De dónde son? ¿De Cuernavaca? ¡Ay, qué lindo! ¿Y el signo de qué es? De la universidad de... ¿Qué universidad es? Muy bien. ¿Son estudiantes de Derecho?
Entonces, qué bueno que ustedes puedan entender cuáles son las características psicopatológicas, porque siempre son necesarias, incluso desde su disciplina. Pues bien, hablemos justamente de lo que hizo que estas personas realmente lograran conseguir sus objetivos. Ellos tenían una estrategia totalmente organizada, sistematizada. No fue simplemente una ocurrencia. No, realmente lo planificaron, tenían un objetivo. Y por eso también observamos que en este proceso no significaba nada más una condición totalmente natural, o sea, que de repente tuvieran que ir a defenderlos o que de repente hubiera un temblor y esta gran cantidad de personas murieran. No, era una estrategia totalmente estructurada. A veces lo que sí tenían era que improvisar. De repente llegaban a un pueblo y les salía un grupo de gente y en ese momento los mataban. Pero era parte del plan, era parte de esa estrategia. Por otro lado, observamos que estas personas lo que hacen es llegar al poder para desde el poder empezar a establecer estas estrategias. O sea, no son personas que llegan de manera al azar. Ellos ya traen una estrategia desde que son miembros de los partidos o de los grupos de los cuales se involucran desde jóvenes. Una de las cosas que ellos hacen es justamente el buscar, el erradicar al otro, al enemigo, a través de eliminar también todos los vestigios que estén vinculados a ese grupo. Por ejemplo, eliminar sus casas, eliminar sus templos, eliminar todo lo que esté relacionado con ese enemigo. Ello puede también proponer que tal vez los asesinatos no sean de forma directa. Lo que hacían muchos de ellos es que a estas grandes masas de gente los obligaban a llevar ciertas acciones para que finalmente murieran. Por ejemplo, el ponerlos en diferentes barracas, no darles de comer, no darles alimento. Entonces eran asesinatos ya no por acción, sino también por omisión. El objetivo era deshumanizarlos, cosificarlos. Esta matanza nos habla tan estratégica, tan planeada. Lo que nos habla es de una racionalidad. O sea, una persona que puede hacer esta planeación es una persona que tiene cierto nivel de racionalidad, pero a la vez el hecho de cosificar y deshumanizar al enemigo, o sea, no darle ahora sí que reconocerlo como humano, nos está hablando de una irracionalidad. Entonces es una racionalidad irracionable, un tanto delirante. ¿Por qué delirante? Porque una persona que tiene un delirio de persecución, paranoia, lo que va a hacer es generar este enemigo. Tenemos un enemigo en común que hay que eliminar. Entonces por eso hablamos también de un toque delirante. Esta parte, ellos lo que hacían era también polarizar, con un discurso de los buenos, los malos, los enemigos, los que están con nosotros. Y entonces la gente tenía que escoger de qué lado estaba. Los tres líderes más sanguinarios que mataron, digamos, a más número de personas son Stalin, Hitler y Mao. Me voy a referir mucho a ellos porque son los que más también refieren la historia y de los que más tenemos datos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Hitler, pues también podemos observar que él utilizaba como enemigo al judío, los judíos. Stalin, la monarquía, el capitalismo. Y establecieron, en el caso de Hitler llegó democráticamente. Hitler estuvo compitiendo en elecciones y finalmente llegó. En el caso de Mao y de Stalin, llegaron por revolución. Pero hay un componente en ellos. La gente estaba harta. La gente estaba harta, en el caso de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, a través del Convenio de Versalles,
lo que hicieron fue humillar a Alemania y establecer una serie de reglas y de estrategias para mantener a Alemania humillada. Entonces Alemania venía muy resentido. Lo que hizo Hitler fue enaltecer el orgullo alemán, darles un sentido de vida. Esa fue su bandera. En el caso de Stalin, en el caso de Mao, justamente venían de regímenes monárquicos, por ejemplo Rusia. El zar estaba muy alejado de la gente estaba muriendo de hambre y el zar ni siquiera estaba enterado. Entonces realmente la gente estaba muy enojada y buscaron esta opción. Lenin, antes de Stalin. Mao fue lo mismo, la gente también estaba en la misma situación, pero el emperador ni siquiera estaba enterado. Entonces este es un común denominador que nos ayuda a entender cuáles fueron los factores que ayudaron, cuáles fueron los factores que ayudaron a que estas personas realmente pudieran instalarse en el poder. También vemos que ellos justifican todos estos asesinatos con tal de obtener el objetivo del grupo. El objetivo del grupo, en el caso de Alemania, era volver a ser la Alemania triunfadora, la Alemania grande. Incluso se comparaban con los grandes dioses. Esto era parte de la vinculación con la raza aria. Hicieron terribles experimentos por seguir estos preceptos de la raza aria. El genocidio ocurre cuando un Estado justamente se encuentra en el poder y lo que hace es utilizar a este poder para matar a su propia gente. El terror es uno de los medios que utilizan para la intimidación. Desde el hecho de que una persona salga a manifestarse, salga a decir que no está de acuerdo, estos líderes políticos lo que hacen es utilizar diferentes técnicas de terror para poder mantener a la gente alineada, desmotivar a la gente que salga a denunciar y sobre todo generar el miedo. Por otro lado, también lo que hacen es que la gente pues no solo no sale a denunciar, a veces se suma por este miedo que tiene. Entonces es una forma de mantener a la gente en orden. La forma de matarlos a veces también era necesario, así lo decían, hacerlo en público, llegar y matar cara a cara, para que la gente se sintiera más intimidada. Era una forma de poner un ejemplo. La gente tenía que escoger de qué lado estaba. En el caso de, lo que también mantenía la cohesión del grupo es el fanatismo. Un fanatismo en donde se alimentaba a través de discursos de odio y de rencor con acciones que fortalecían creencias totalmente irracionales. Estas personas se sumaban a esta ideología porque se sentían contagiados de esta fuerza, se sentían contagiados de esta gran masa que se iba sumando, y sobre todo lo que hacía era que desarrollaban una sola unidad. La gente se sumaba a estas ideas irracionales totalmente, sin ni siquiera analizar a qué se estaban sumando. Justamente este tipo de fanatismos, si se dan en un contexto específico y encuentran la tierra fértil para esas ideas irracionales, puede ser de consecuencias devastadoras. Ya lo vimos en el siglo pasado. El siglo pasado justamente se marcó por estas violencias institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Violencias que ejercía el Estado sobre su propia gente. Encontramos muchísimos casos de líderes que justamente victimizaban a su propia gente. El poder lo tiene el Estado y por tanto los civiles son los que están más desprotegidos, vulnerables, y sobre ellos cae todo el peso de esta violencia. Pero son todos estos enfermos mentales, todas estas personas que participaron en los genocidios, todos estos grupos son enfermos mentales. ¿Realmente fue una enfermedad mental que se contagió en esa época? Pues no. Los estudios nos dicen que todas esas personas venían de diferentes
estratos, de diferentes credos, diferentes niveles educativos, y sin embargo se contagiaron de esta idea. Por otro lado, entonces diríamos, ¿tendrán entonces algo en común? ¿Qué fue lo que los unió? ¿Qué fue lo que los llevó a sumarse a esta ideología totalmente irracional? Pues justamente se supone que no. Justamente los policías de la SS, los grandes directivos como fueron Hess, Himmler, Goebbels, todos ellos también procedían de diferentes estratos, diferentes orígenes. Entonces, ¿qué era? ¿Cómo se sumaron tantas personas a estas grandes matanzas, a estos grandes crímenes? Primero que nada, se hicieron estudios también de los jóvenes que participaron, los jóvenes que llevaron a cabo estas campañas de matanza. Todos ellos eran jóvenes que tenían un título universitario, la mayoría eran juristas. Y sin embargo dices, bueno, entonces, ¿cómo se sumaron? Lo que los sumó fue una ideología que les daba justamente el motivo, que les daba esa necesidad de pertenencia, esa necesidad de sentir que estaban haciendo algo por la patria. Eso era justamente lo que los estaba guiando. En este caso se justificaba matar también, porque dentro de este objetivo de hacer un servicio a la patria, el matar era parte de la misión. Por eso necesitaban cosificar al enemigo para tener el valor. Si no era valor, ni siquiera se sentían muy orgullosos y eran alentados por el mismo sistema porque las normas habían cambiado. Ahora, matar al enemigo era parte de la misión. Y no solo estoy hablando de la SS, estoy hablando de todos estos sistemas en los cuales encontramos esta psicopatología. Posteriormente me voy a introducir en la psicopatología de líder, de ese líder que finalmente orquesta este fenómeno que lleva a la matanza de tantas personas. Originalmente empezaron a hacer asesinatos cara a cara, uno a uno. Pero además de que era muy caro, empezaron a darse cuenta que los mismos soldados ya no querían matar a la gente de esa manera, o sea, empezaban a resistirse. Entonces decidieron empezar a hacer asesinatos en masa. En el caso de Hitler, lo que hizo fue hacer las cámaras de gas, la solución final, ¿lo recuerdan? Y en el caso de los Stalin, lo que hacía era los mandaba a Siberia. Diario, Stalin firmaba, les dejaban una hoja con 600 personas a los cuales él decía quién vivía y quién moría. Y fríamente iba señalando quién vivía y quién moría. Obviamente pues eran personas en un papel, él no tenía por qué verlos. Mao fue el que más personas mató, pero Stalin también él está en segundo lugar. Otra de las cosas que también mantiene la cohesión del grupo y que se asumen es la impunidad. Era lo que regía. Esta impunidad que les permitía seguir matando sin ninguna consecuencia. Muchos de ellos reportaban que si no hubieran estado dentro de este ambiente de impunidad, jamás lo hubieran hecho. Otra de las cosas, lo que les decía eran las nuevas normas. La nueva norma era justificar el asesinato, porque la norma y la ley era: hay que eliminar al enemigo del pueblo, hay que eliminar al enemigo que no nos permite llegar al objetivo. Este objetivo de los grandes planes que tenían, voy a hablar de la mayoría de estos dictadores, de estos regímenes totalitarios, pero centrarme en los tres más asesinos, Stalin, Hitler y Mao. Sin embargo, había una resistencia. Había personas que no se dejaban llevar por esta irracionalidad, por estas ideas irracionales. Desgraciadamente eran la minoría. Lo que sí observamos es que estos criminales, ellos lo que hacían es que eran cómplices entre ellos. Eran parte del mismo círculo
de Hitler, los más cercanos, y estos, como estaban en el paraguas de la impunidad, entre ellos se sentían que estaban totalmente protegidos y sobre todo creían que el Reich, el Tercer Reich, iba a durar siglos. Hay maquetas enormes que hizo Hitler con sus grandes obras faraónicas, porque él ya veía que su Tercer Reich iba a durar por siglos. Digo, por una situación diferente, ¿hay alguna falta de conexión? ¿Hay algún químico extra? Pues universidades de Estados Unidos estuvieron haciendo varios análisis y estudios e investigaciones con asesinos en serie. Obviamente a estos asesinos no los pudieron evaluar, pero se han dado cuenta que las personas que tienen las características que se presentaban en estos líderes tienen efectivamente en el área del cerebro que se regula la empatía, que se regula el control de impulsos, está reducido. Hay muy poca actividad. Este es el lóbulo frontal, también el responsable de las habilidades sociales. Sin embargo, otras investigaciones nos hablan de que una de las zonas que tiene mucha actividad es la zona del placer, la zona de la recompensa. Las personas que buscan esa recompensa fácil y tener placer. Pero vamos a hablar, ¿qué pasaba en la antigüedad? Porque el siglo XX es el siglo pasado. Y apenas surgieron estas personalidades con esta psicopatología en el siglo pasado. Pues no. Ya se observaban estas conductas desde la época romana. Calígula, ustedes han escuchado Calígula, tenía una conducta totalmente errática. ¿Cómo lastimaba a los suyos? Pues desde entonces, ya desde la antigua Grecia, Platón, Aristóteles ya empiezan a hablar del hubris. Se habla del síndrome de hubris, de hecho es un término muy coloquial que últimamente se utiliza y hay videos y hay mil cosas, pero no es un síndrome. Un síndrome es un término clínico que tiene ciertas características y no corresponde un síndrome. Pero bueno, vámonos a la esencia de la hubris. Los antiguos griegos lo que decían es que el sufrir hubris era una enfermedad que sufrían los poderosos, los que estaban embelecidos con el triunfo, con el poder. Se aplicaba al héroe que regresaba de las grandes batallas y el haber ganado lo llenaba de un gran orgullo y de una fuerza donde él consideraba que ya él podía enfrentarse a los propios dioses. Y empezaban a ver la transformación de esta persona, como de una persona que era funcional, de repente al llegar al poder era transformado por una locura y realmente empezaban a mostrar ciertas características de personalidad que ya desde entonces se estudiaban. Desde entonces ya estudiaban a esos tiranos. Este concepto implica una falta, o sea, ellos decían que la hubris lo que hace, lo que significa es una falta de límites, el llegar al límite, el llegar a matar a una persona, o sea, el sobrepasar este límite. Este límite pues nosotros no lo pasamos porque obviamente tenemos control de impulsos y tenemos esta idea del bien y el mal. En el caso de los tiranos pues evidentemente es una transgresión a este límite. El neurólogo David Owen también empezó a estudiar este fenómeno, cómo son los cambios químicos en el cerebro, y finalmente él concluye: el poder intoxica tanto que termina afectando el juicio de los dirigentes. O sea, ha habido un estudio, ya desde la época de los griegos, de cómo es esta transformación del líder y cómo finalmente se va llenando de esta energía, de esta embelezando, engolosinando con el poder para transformar finalmente su psique. En muchos de los jefes de Estado que se observan, esta experiencia los convierte en personas narcisistas, megalómanas, pagadas de sí mismo, tiranos, prepotentes. Efectivamente, a eso nos vamos a enfocar. Pero esto no pasa de un día para otro. Se ha observado un comportamiento paulatino en estos líderes. Primero, al inicio, dudan de sí mismos. No tienen
la seguridad si van a lograrlo. Pero en cuanto logran algún puestecito y empiezan a tener personas que los adulan, que les dicen que son lo máximo, empieza realmente a generarse una sensación de que ellos llegaron ahí por mérito propio, que ellos realmente están, son personas elegidas para lograr un fin magnífico, un fin maravilloso. Posteriormente empiezan a desarrollar la megalomanía. Este sentimiento de yo soy infalible y además soy insustituible. Posteriormente viene acompañado una especie de paranoia. Todos me envidian, todos quieren ser como yo y me tengo que empezar a cuidar. Y es justamente cuando empiezan a generar todas estas ideas del enemigo. Posteriormente ya no escucha a nadie. Lo cree saber todo y si comete algún error siempre habrá un culpable, siempre habrá un chivo expiatorio para señalar, pero ellos nunca van a asumir su responsabilidad. Lo que sí se ha observado es que ellos siempre son las víctimas y esta victimización la utilizan muy bien dentro de su discurso polarizador. También observamos que una tendencia de exaltación, por más pequeñito que sea un logro, lo hacen gigantesco, justamente para generar esta expectativa de que ellos son personas que hacen cosas grandes. Se rodean de funcionarios mediocres. En el caso de Hitler, vemos las personas con las que se rodeaba, pues eran personas mediocres que bueno, luego se sintieron muy grandes, justamente para que no lo opaquen y sobre todo para que no sean personas que se vayan a rebelar. Otra de las cosas, dentro de esta paranoia, empiezan a espiar a los suyos, empiezan a espiar a los otros, pero también empiezan a espiar a los suyos. Incluso son capaces de mandarlos a eliminar por esta paranoia que tienen de que le quieren quitar o de que los quieren quitar del puesto. ¿Pero qué es la normalidad y qué es la psicopatología? ¿Qué es eso de la psicopatología? ¿Quiénes son los que son las personalidades psicopáticas? ¿Quiénes son los que están sanos mentalmente? Entre los psicólogos y los psiquiatras cada vez se preocupan más de la psicohigiene de los políticos, justamente porque sus acciones, su forma de pensar puede tener una repercusión brutal en la comunidad. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre una persona sana y una persona con una psicopatología. Todos aquí, todos, me incluyo, todos, tenemos rasgos de trastornos de personalidad. Noticia, todos. De trastorno paranoide, de rasgos de trastorno paranoide, rasgos de trastorno obsesivo-compulsivo, todos nosotros. Es parte de nuestra personalidad. Por ejemplo, hay personas muy ordenadas. Estaría relacionado tal vez con el trastorno obsesivo. Hay personas que se cuidan en la calle. Digo, en la Ciudad de México yo creo que todos debemos desarrollar ese rasgo. Eso es parte de un rasgo. ¿Cuál es la diferencia entre un rasgo y un trastorno? Es justamente la exacerbación del síntoma. Regreso al ejemplo. Si yo soy muy ordenada y estoy constantemente ordenando todas mis cosas, puedo tener el rasgo obsesivo. Cuando ya se vuelve muy exacerbado, empiezo a tener el trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Qué es esto? Que ya no soy funcional, que ya me está afectando a mí o a las personas que me rodean. Esa es la diferencia entre un rasgo y un trastorno. Estas personalidades que vamos a ver son personas muy trastornadas, ya tienen los trastornos. Los trastornos se van desarrollando en la infancia, los últimos años de la infancia y la adolescencia y se consolidan en la adultez, o sea, no se quitan, no son gripa, no se quitan. Entonces, nosotros, más bien les voy a explicar. Generalmente en una sociedad se marca lo que es normal. Lo que en una sociedad puede ser normal, para otra no lo es. Por ejemplo, hay
en ciertos países, de estos países tiránicos, en donde, por ejemplo, los homosexuales son anormales y son sentenciados y son criminalizados. Afortunadamente en nuestra sociedad, o sea, ya ni es tema, o sea, son personas normales. Pero entonces, las personas que son normales, lo que hacen todos, lo que hacen la mayoría, es la norma. En México, por ejemplo, la norma, la normalidad, no siempre es lo más sano. Por ejemplo, en México, hablando del tema que ha marcado la agenda esta semana, en México es normal la violencia. Es normal la violencia en el hogar. Se ha vuelto una norma. Pero regresándome al tema de la psicopatología, hay manuales diagnósticos que han establecido psicólogos y psiquiatras, la Organización Mundial de la Salud, en donde se ha establecido justamente qué es lo normal, cuáles son esas conductas que nos mantienen funcionales. Las conductas que están en las orillitas son las conductas disfuncionales, esas conductas que le hacen o me hago daño a mí o le hago daño a los demás. Eso es psicopatología. Y la psicopatología se encarga, es la disciplina que se encarga de estudiar esos piquitos, esas conductas que están en los rangos, digamos, disfuncionales, anormales. Entonces, cuando hablamos de trastornos, estamos hablando de personas que están justamente aquí. ¿Sí quedó claro lo que es psicopatología? Lo traté de poner desde un plano muy, muy sencillo. ¿Sí quedó claro? Ok, pues bien. Entonces ahora vamos a entrar ya directamente a los perfiles de estos dictadores, de estos asesinos. Es muy preocupante justamente cuando uno de estos personajes se encuentra en esos piquitos, porque sus acciones lastiman a la comunidad o lastiman al grupo cercano. Y más si llegan a tener mucho poder, pues evidentemente esto se va a ver reflejado en acciones terribles. ¿Cuáles son justamente este tipo de trastornos que observamos en los líderes genocidas? Aquí hay líderes latinoamericanos, genocidas latinoamericanos. Generalmente cuando pensamos en genocidas, los grandes genocidas, hablamos de Europa, pero no, también hay de Europa y Asia, pero también hubo muchos en México. Una de las características de estas personas, de estos asesinos, se ha observado que comparten características de crianza parecidas. Yo me di la tarea de leer algunos, porque la verdad no conocía más de todos. Hitler es mi pasión, yo lo sé, pero hay otras que no había leído. Y por ejemplo, en el caso de Mussolini, era un chico súper rebelde desde muy chiquito y muy violento. No dice qué estaba pasando, porque evidentemente yo trabajo mucho con niños, y evidentemente cuando un niño hace eso es porque algo está viviendo, algo está pasando en casa. A los 11 años le metió un navajazo en la cara a uno de sus compañeros. En el caso de Hitler, les voy a platicar de Hitler. Hitler desde muy chiquito mostraba conductas muy erráticas. Era una persona, otra de las cosas que es un factor en común que me llama la atención, la falta de la figura paterna en estos casos. Perdón, pero les voy a comentar, a mí me interesaría muchísimo, voy a hacer un paréntesis, hacer una investigación en México con estos altos niveles de violencia. ¿Qué tanto afecta o qué tanto está siendo un factor para la violencia que hoy estamos en el país? La falta de figura paterna en los hogares. Pero eso es un paréntesis. Y eso es una línea de investigación que me surgió, cosa que pues, tal vez algún día podamos hacer. También una de las cosas que son un factor común es que desde muy jóvenes empiezan con acciones vandálicas, antisociales, desde muy chiquitos, y buscan el ámbito político, el involucrarse en un grupo para llevar a cabo todas sus ambiciones de llegar al poder, y sobre todo para poder también llevar a cabo los abusos. Y una de las cosas que también se ha observado, que son personas que abusan de la buena fe de los demás.
Vamos a empezar a ver las características de los líderes con trastorno antisocial de la personalidad. Y luego lo vamos a comparar. ¿Qué dicen los manuales diagnósticos? ¿Qué es esto? El DSM y el CIE son los manuales diagnósticos con los que nosotros nos regimos. Los abogados se rigen por las leyes, nosotros por nuestros manuales, CIE y DSM. El DSM nos da unos criterios diagnósticos para determinar si la persona padece ese trastorno. Entonces, primero vamos a ver cómo se ha observado que se conducen estos líderes y posteriormente vamos a hacer la comparación de nuestros manuales y ustedes me van a decir si realmente podemos considerar que estas personas padecen este trastorno. Ojo, antes se consideraba que tú tenías un trastorno en particular. Ahora, con las nuevas clasificaciones diagnósticas, se ha visto que una sola persona puede tener la combinación de varios trastornos, incluso nada más rasgos de uno o el trastorno en sí completo de otro, aunado a otros factores. Entonces no podemos decir que todos ellos encajan en estos trastornos, pero sí tenían la combinación, algunos más, algunos menos. Observen más bien, vean lo que se ha observado en estos líderes. Primero que nada, se ha observado el desprecio y la violación de los derechos de los demás. Sobre todo transgredir las normas. Utilizan el engaño, mienten, traicionan, lastiman, no les importa. Ellos utilizan diferentes métodos para subir en la escala política y llegar al poder. También no tienen noción del bien humano. Ellos van justificando todas sus acciones. Van victimizándose, como les decía, ellos se victimizan y van justificando todo lo que hacen a otras personas. Trafican con influencias y siempre son corruptos. Son personas que no tienen ninguna moral. Ellos tienen que llegar. Hablando de corrupción, o sea, el término corrupción, sabemos que corrupción es un término moral, no es un término que esté en las leyes. Los abogados seguramente me van a estar de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque no está definido. Son acciones inmorales que están tipificadas esas conductas están tipificadas en las leyes, pero el término corrupción no es un término que esté en las leyes per se. Tienen gran facilidad de formar grupos similares a ellos, es decir, personas igual, corruptas, personas que les van a seguir el juego. Una persona que es una persona honesta, una persona sincera, generalmente les estorba, no les sirve. La inteligencia de los psicópatas es muy variada, muy variada, pero se han dado cuenta que a mayor inteligencia es mayor la ambición. Cuando se presenta la oportunidad, se transforman, o sea, ya cuando llegan al poder, se transforman en tiranos, se transforman en dictadores. Y ellos, como Maquiavelo, el fin justifica los medios. No importa lo que tengan que hacer, pero yo tengo que lograr ese objetivo. Por otro lado, también se ha observado que son fríos, que son calculadores, arrogantes, engreídos, tercos, que poseen un encanto superficial solamente para conseguir sus objetivos. Este tipo de conductas que ustedes pudieran estar observando, incluso en personas que conocen, o sea, porque esto no es único de los líderes, eso también lo podemos observar en personas de nuestro propio medio. Para nosotros tal vez podríamos decir, ay, actúa chistoso, ay Dios mío, se cree mucho, ay, es un pesado. Pero podríamos estar hablando también de una psicopatología. Las personas que están ajenas al ámbito de la psiquiatría y la psicología, pues no identifican este tipo de conductas que finalmente pueden ser muy nocivas. Al principio caen muy bien, son muy simpáticos, pero es difícil que logren realmente hacer una amistad profunda, una amistad muy cercana. La violencia justamente es lo que los define, en donde van generando caos. Llegan a un puesto y son personas tóxicas, son personas que la gente se queja de ellos porque no tienen escrúpulos.
Pues ahora vamos a ver qué dice el manual diagnóstico. Y ustedes me van a decir si corresponde a un perfil psicopatológico. Lo que acabo de decirles son las características que se ha observado en estos dictadores. Entonces, sin haberlos tenido en el escritorio, en el consultorio, para clasificarlos o para diagnosticarlos, podemos decir que observamos este tipo de trastornos por las conductas que son reportadas que fueron reportadas en su actuar. Incumplimiento de las normas, engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o de estafa, impulsividad, irritabilidad, detención imprudente de la seguridad, por ejemplo, los chavos, los vándalos, esto es parte de sus características. Con que cumplan con 5 criterios, ya se determina que la persona pudiera estar teniendo este padecimiento. Hay investigaciones que nos hablan que estos asesinos comparten estos 4 trastornos que les voy a decir. Por eso quise irlos desmenuzando para que ustedes puedan ir identificando como si corresponde a una psicopatología. Por otro lado, es una irresponsabilidad constante y una ausencia total de remordimiento. Esta falta de empatía que les decía. El líder narcisista. El líder con características narcisistas. Ese es otro de los trastornos que las investigaciones nos dicen que se han observado en estos dictadores. ¿Qué es el narcisismo? ¿Cómo el trastorno narcisista? ¿Cómo se observa en una persona? Pareciera que las personas, los enfermos mentales, quisiéramos pensar que están en un hospital psiquiátrico, que estamos a salvo de todos ellos. ¿Qué creen? No. La mayoría están caminando con nosotros, están conviviendo con nosotros y no lo sabemos. Solo sabemos que sus acciones nos lastiman o que esa persona se está lastimando a sí mismo y no entendemos por qué. ¿Por qué no entiende? ¿Por qué está haciendo esas cosas que le hacen daño a los demás o se hace daño a sí mismo? Otra de las cosas es que, las características narcisistas de la personalidad demandan una admiración excesiva. Ellos lo que quieren es que los demás se fijen en ellos. Siempre están al pendiente, ¿qué van a decir los demás de mí? Además, ellos esperan que a su llegada sean recibidos con gran fanfarrias. Quieren que se abran las puertas para que ellos lleguen. Intentan recibir halagos constantemente, esperan un trato especial y se irritan con alguna persona que exija también un trato especial. Son muy intolerantes. Ellos consideran que son los únicos que se merecen ese trato especial. Reclaman ocupar, cuando son en el ámbito político, reclaman ocupar los primeros lugares para las candidaturas. Ellos siempre tienen que estar en la lista, arriba en la lista de candidatos, porque ellos son especiales, ellos se merecen ese trato. Si llegan a ser presidentes de los partidos o llegan a tener el puesto supremo, ellos nunca se van a bajar de ahí. Hitler, pues obviamente Hitler no pensaba bajarse de ahí, él pensaba que su tercer Reich iba a durar muchísimo. Ellos ni siquiera cuestionan que van a dejar esa posición. Ellos consideran que el único trabajo que vale es el suyo y por tanto no tienen que dar las gracias a nadie. La gente está para servirlos a ellos. Organizan grandes eventos de reconocimiento. No sé si ustedes han visto las fotos, los videos en blanco y negro de los desfiles que organizaba Hitler, Stalin, Mao. Todavía los podemos observar, por ejemplo, en el dictador de Corea del Norte. Son como desfiles a su ego. También ellos, las influencias, las personas en ese momento, que las personas importantes, ellos exageran su cercanía con ellos. Por ejemplo, es como si Hitler hablara, y hablan de ellos en primera persona desde su nombre de pila. Por ejemplo, es como si Hitler hablara, es que mi amigo Winston, o hablando de Winston Churchill, es que mi amigo Winston, cuando realmente ni siquiera tenían una relación, no estoy hablando de que Hitler lo hiciera, estoy hablando de cómo estas personas se ufanan de conocer a personas muy importantes y las hacen ver más cercanas de lo que son. Son aduladoras para obtener el poder y además forman una imagen a su alrededor de grandeza, cuando realmente lo único que estamos observando es un ego inflado que protege
a una autoestima muy frágil. Son personas con una autoestima tan pequeñita que necesitan ahora sí que poner esta gran pantalla, como las aldeas Potemkin, no sé si han escuchado de esto, lo que hacían que cuando Stalin iba visitando las aldeas, unas aldeas muy pobres, lo que hacían sus subordinados, ponían una especie como de pantalla, una especie así como de foro, ¿cómo se llaman los que ponen en los teatros? Como un telón, como un escenario justamente, para que lo que viera Stalin al pasar fuera prosperidad, unas casas hermosas, y lo que estaba atrás era una pobreza terrible, inmunda. Y así se les llamó a las aldeas Potemkin. Entonces, esto es lo que hacen ellos al mostrar esta cara, esta faceta de grandiosidad, porque lo que hay atrás es una cuestión muy frágil. Son explotadores con sus colaboradores, no les importa el tiempo que le dedican. Es lo único que les interesa a ellos, son los importantes. No importa si tienen que dejar a sus familias. Ellos tienen que estar ahí para ellos y se molestan si alguien se queja. Ellos hablan de sus necesidades, de ellos, pero no les gusta que los demás hablen de sí mismos. Vamos a ver justamente si es compatible con los criterios diagnósticos que nos marcan a los psicólogos y a los psiquiatras. Tiene sentimientos de grandeza. Voy a dar más las primeras frases. Está absorto en fantasías de éxito, poder ilimitado, brillantez, belleza. Cree que es especial y único y que solo puede comprenderle o solo puede relacionarse con otras personas o instituciones del mismo estatus. Él no se mezcla con los que considera inferiores. Tiene una necesidad excesiva de admiración. Muestra un sentimiento de privilegio, es decir, él es un privilegiado que va a lograr grandes cosas. Explota las relaciones interpersonales y carece de empatía. Con frecuencia envidia a los demás y muestra comportamientos o actitudes arrogantes y de superioridad. Ahora vamos a ver, más bien les voy a preguntar, ¿creen que las características de los líderes que se observan, estas características en estos dictadores, corresponden a las clasificaciones del trastorno? ¿Sí corresponde? ¿Lo vemos? Sí. Con lo que los psiquiatras y los psicólogos han designado del trastorno. Pues bien, ahora vamos a ver a los líderes con personalidad paranoide. Esta personalidad paranoide que les ayuda a mantener este discurso del malo, del otro, del enemigo, del que hay que deshacernos. Este tipo de acciones, este tipo de actitudes son justamente personas que ven enemigos por todos lados y son francotiradores. Andan viendo y escogiendo a los diferentes enemigos con la típica frase: caiga quien caiga, yo estoy cumpliendo con el deber, estoy cumpliendo con las nuevas normas. Esto ayudó mucho también a que justificaran en su mente los asesinatos. La paranoia es un factor importantísimo para poder mantener el discurso de los buenos, de los malos, del que hay que eliminar. El grupo que hay que eliminar para conseguir el objetivo. Esta idea delirante suelen ser provocados por los adversarios, a los que ven como sus enemigos, y no dudan en acusar a sus propios correligionarios. Aquí no hay fidelidad a nadie. Aquí, si me estorbas, o si te veo como un enemigo, o sospecho de ti, puedo llegar a cometer las peores acciones. No pueden tener amigos íntimos y nunca despiertan indiferencia. O sea, son personas que finalmente son personajes públicos. Les encanta llamar la atención bajo el trastorno de narcisista, por lo que siempre están rodeados de periodistas o de moneros. Hay unas excelentes caricaturas de estos genocidas, no sé si han visto caricaturas de la época, en donde a Hitler lo caricaturizaban, a Mao, Stalin también, o sea, ya entonces había caricaturas, había periodistas, y finalmente al principio les fascina, pero llega un momento
en que sí va desgastándolo. Tantas críticas los va desgastando. Se sienten perseguidos, pero también persiguen. Son personas que con esta paranoia empiezan a perseguir. O sea, es lo que aquí es un sentimiento persecutorio, eso es la constante. Son rencorosos, son celosos, nunca olvidan. Pueden pasar años, pero ellos te lo guardan. Siempre hay enemigos que combatir, siempre van a encontrar un enemigo que combatir o un chivo expiatorio de todos sus errores. Estos dictadores, pues, ellos hablaban de la oligarquía, los judíos, los capitalistas, los monarcas, etc. Esta es una característica principal de estos autoritarios, encontrar un chivo expiatorio, con el cual distraer todo el caos que están creando. A mayor falta de conocimiento, van a ser mucho más difíciles de convencer que sus ideas son equivocadas. Ellos están seguros que lo que están haciendo es lo correcto para mantener ese poder. Lo que les decía hace ratito, difícilmente van a escuchar a alguien más, ellos lo saben todo, y por tanto, no sé si han visto la película de Hitler, donde está en el búnker y llegan todos sus generales a decirle que ya está la guerra perdida, que ya no hay más que hacer. Incluso llegaron a reclutar a los pocos niños que había para ponerles uniformes y que salieran a seguir matando. Obviamente estos niños los hicieron pedazos, estos chiquitos, pero Hitler estaba convencido que ellos eran unos héroes de la patria. Y sus propios generales le decían, es que por favor ya vamos a retirarnos. Y Hitler en este pensamiento totalmente ya psicótico, él no aceptaba que le había perdido. Él no aceptaba ningún error. El político, en una sociedad democrática, obviamente, pues, este tipo de personalidades trastornadas está muy sujeta a la opinión de los demás, porque pues tenemos libertad. En ese entonces se supone que tenían libertad de opinión, pero estos líderes eran tan buenos para convencer, utilizando el agravio histórico de sus países, que lograron que grandes masas se sumaran con ellos. Los que realmente permanecían con este pensamiento racional de lo que estaban observando, decían, por Dios, se está matando muchísima gente, y muchos de ellos de hecho ni se enteraban. Pero las expresiones en las calles, en donde se mataban incluso a la gente en la calle, no podían pasar indiferentes. Ahora observamos que en varios documentales que la gente decía, es que ni siquiera nos enteramos, por Dios, lo hacían público. Entonces se ha observado que las personas que se mantenían racionales fuera de esta psicosis era la minoría. Esa minoría que había que lastimar, que había que eliminar, porque eran los adversarios. Entonces vamos a ver qué nos dicen a los psicólogos, a los psiquiatras, cuáles son los criterios diagnósticos, si corresponden lo que se ha observado en los líderes, si corresponden a los manuales psiquiátricos, a los manuales psicológicos, el DSM. Son personas que sospechan sin base suficiente, o sea, no necesitan ellos tener pruebas, no necesitan pruebas. Con que ellos sospechen es suficiente para eliminar al enemigo. Hay preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad y la confianza de sus cercanos. Ellos constantemente están desconfiando, están en alerta, están buscando dónde se encuentran las alarmas. Hay poca disposición de confiar en los demás. Hay lectura encubierta de significados denigrantes, o sea, ellos exageran, ellos ven enemigos en todos lados. Aunque se les haga un comentario totalmente inocente, ellos lo pueden transformar en una situación de amenaza. Hay rencor persistente, percepción de ataque a su carácter o a su reputación y sospechas recurrentes sin justificación. Es decir, son personas muy frágiles. Pero esa fragilidad y esa paranoia
realmente puede ser letal. Ustedes díganme ahora, de lo que encontramos las características que nos dicen los estudios, que se vieron en los políticos, en estos dictadores, en estos genocidas, ¿corresponde con lo que dicen hoy los psiquiatras y los psicólogos como conductas psicopatológicas? Okay. Ya vamos con el trastorno antisocial, el trastorno narcisista y el trastorno paranoico. A 3, ¿ok? Y esta combinación es un cóctel terrible, terrible, que incluso se observan en personas cercanas y no necesariamente tienen que matar, pero hacen un daño brutal. Les voy a platicar, me voy a salir un poquito. Yo trabajo mucho con víctimas de violencia sexual y con mujeres víctimas de violencia. Son los trastornos justamente que se observan en los agresores. Decimos, bueno, nada más pasó con los genocidas, no. Estos trastornos siguen vigentes, o sea, no quedaron en el siglo pasado tristemente, y es importante conocerlos para poder detectar justamente por el daño que generan. Ahora vamos a ver la cuarta característica que está relacionada con el trastorno histriónico de la personalidad. ¿Qué hace una persona con características histriónicas de la personalidad? Me estoy viendo a esa psicopatología. Yo sé que aquí no son expertos, no son psicólogos, pero me gusta que ustedes puedan identificar cómo los psicólogos y los psiquiatras podemos observar estos comportamientos erráticos, cómo los clasificamos para que vean que son conductas que nosotros tenemos normalizadas en nuestro contexto y en nuestros manuales diagnósticos son conductas psicopatológicas, son personajes psicopáticos. Otra de las conductas del trastorno de personalidad histriónico, estos políticos, estos líderes, estos genocidas, se ha observado, necesitan ser el centro de atención, estar en el escenario de su vida. Les urge todos los días estar en estos grandes eventos que les alimenten el ego. Necesitan llamar la atención, brillar y ser considerados por todos, incluso por los que consideran sus enemigos, por los que consideran sus adversarios. Toleran muy malas críticas, el ataque, no lo soportan. Practican el gatopartista. ¿Qué es eso? Hay muchas personas que dicen, ay, es que estos líderes tienen un doble discurso. No tienen un doble discurso, tienen un discurso múltiple. Se van adaptando, son personas que se van adaptando camaleónicas al auditorio que tienen. Si están hablando con jóvenes, les dicen a los jóvenes lo que quieren oír, tal vez su lenguaje es un poco más exacerbado, por lo mismo que les gusta escuchar a los jóvenes, y empiezan a jalar a estas masas con las ideas que ellos quieren implantar. Por otro lado, son vivaces, seductores, muy dramáticos, o sea, realmente hacen todo un espectáculo. Cuando yo era chiquita, yo crecí con una persona que incluso conoció a Hitler. Y ella, bueno, teníamos una cantidad de libros en casa sobre la Segunda Guerra Mundial, por eso este tema me apasiona. Y ella, en su visita por Alemania, compró unas revistas de la época de 1941 de Time Life, enormes, que bueno, yo pasaba y ya no sé dónde quedaron, yo pensaba que iba a ser parte de mi patrimonio, pero en esas revistas se explicaba cómo Hitler, cada discurso lo planeaba y lo ensayaba frente al espejo. Y ahí se ven las fotos de cómo es súper dramático en cada uno de sus ensayos. Entonces observábamos que realmente estos discursos no eran ninguna improvisación, eran ensayados totalmente. Adoptan posturas totalmente demagógicas y permisivas para que la gente crea que son súper buenos, súper lindos. Y realmente la gente les cree, por eso caen en sus engaños. Estos son los criterios diagnósticos y vamos a ver si
son compatibles con lo que se observaba en estos genocidas y si realmente corresponden a los criterios diagnósticos que hoy nos rigen estos manuales. Se sienten incómodos en lugares donde no son los centros de atención. Generalmente ellos son los que tienen que tenerse. No sé si han visto de repente alguna persona que dice, ay, por favor, ya que se calle. Que tiene que llamar, ¿verdad? Que tiene que llamar la atención, y si no es el centro de atención, realmente es horrible. Es horrible. O una persona tóxica que llega a un ambiente y lo descompone. ¿Sí los han observado? Sobre con esta información, no los vayan a diagnosticar, por favor, porque van a salir a clasificar a toda su familia. Tengan información, no, por favor, ¿ok? No lo hagan. Pero sí se han fijado que lo ven en personas comunes y corrientes, que están en la calle, que están en nuestro entorno. Sí se han fijado que podemos observar estas características. Pero please, no las usen en contra de nadie, por favor. ¿Ok? Vamos a ver. La interacción generalmente con los demás es de un tipo de comportamiento sexualmente provocador. No todos tienen que tener todas las características. Ojo, pueden tener 5 nada más. O no tienen que tener, en este caso, las 8. Presentan cambios rápidos y expresión plana. De repente están wow, así súper encantados y fascinados, y abren los brazos y gritan. Eso. Pues estos cambios, en donde te das cuenta que era totalmente artificial lo que estaban diciendo. O sea, ¿cómo puedes cambiar de estar súper eufórico? Así, estos cambios. Entonces te das cuenta que realmente era una careta lo que tenía. Utilizan constantemente el aspecto físico para atraer la atención. Tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y que carece de detalles. O sea, hablan de muchas generalidades. Hablando de este discurso polarizador, en donde encuentran un chivo expiatorio, siempre va a ser un adjetivo. Los monarcas, los capitalistas, lo utilizaron mucho Stalin. Esa fue la bandera de Lenin, la bandera del comunismo contra el capitalismo. ¿Quiénes son los capitalistas? ¿Quiénes son esos entes que abarcan, que entran en esa bola? Pues quién sabe. Pero bajo ese anonimato era muy fácil, era una bolsa donde podían echar a cualquiera que les estorbara, a cualquier adversario, a cualquier enemigo. Es muy fácil de sugestionar. Son personas que se creen todo, y sobre todo sumado con la paranoia, imagínenselos. No, esto es una bomba a punto de explotar. Y además consideran que las relaciones son más estrechas de lo que realmente son. No, bueno, hoy nos conocemos, ya te saludé, somos íntimas. No, eso es parte de este trastorno. Como les decía, el líder genocida, estos líderes con tantas patologías, podrían no tener todos. Pueden tener tal vez un trastorno y rasgos. Ya les dije lo que es un rasgo y un trastorno. Pueden tener rasgos y trastorno, la combinación. O sea, no todos tenían los mismos, pero sí se ha observado, las investigaciones nos dicen que estos son los 4 trastornos que son la constante en estos líderes asesinos. También se ha observado estos 4 trastornos en asesinos seriales, aunado también a la forma como se activa el cerebro. Otros también pueden estar combinados con delirios de persecución, resentimiento social, resentimiento racial, y bueno, todo este cóctel, toda esta combinación, justamente puede ser la bomba que lleve a un genocida a realizar estas acciones tan peligrosas. Y sobre todo tiene que encontrar el espacio, el ambiente y los factores que faciliten que esta persona no solo llegue al poder, sino pueda tener el caldo de cultivo para llevar a cabo sus planes. No sé si un Hitler, tal vez, ahorita en esta época,
pudieran llevar a cabo sus planes. Tal vez les sería más fácil con el Twitter o con el Facebook, pero en esa época se dieron las condiciones exactas y precisas para que él pudiera hacer lo que hizo. Lo mismo Stalin, lo mismo Hitler, lo mismo todos estos que... Lo que pasa es que ahorita les voy a mostrar cuál fue el número de millones de personas que asesinó cada uno. Y estos tres son los que me he enfocado porque son los que más millones de personas asesinaron. A veces se piensa que ese líder que está medio raro, que hace cosas chistosas o erráticas, o su lenguaje es totalmente incongruente, va a cambiar. Pero ustedes recuerden que yo les dije que ya es personalidad, no es gripa, no se quita. Lo que sí va a pasar es que mientras más poder tenga, esas características se van a exacerbar. Así que pues chicos y chicas, pues se podrán dar cuenta que un líder con esas características y que va absorbiendo más el poder, pues es una bomba de tiempo. El problema es que van contra los suyos, el problema es que van contra su propio pueblo. Nada los detiene. Necesitamos justamente pensar en la experiencia pasada, observar las características psicopatológicas de estos líderes para evitar que vuelva a pasar. En el caso, por ejemplo, de los judíos no nos dejan olvidarlo. Los judíos constantemente nos están recordando lo que ellos vivieron, y la verdad que bueno. Hay gente que los critica muchísimo, hay gente que incluso niega que eso pasó, pero ellos se han dedicado a no dejarnos olvidar. Esto no puede volver a pasar. El siglo XX fue una conjunción de factores que dieron vida a estos personajes y que fue el espacio exacto y preciso para que ellos pudieran conjuntarse. Y aparte, por ejemplo, en el caso de estos tres primeros, Hitler, Stalin y Mao, fue en la misma época. Hay una serie muy bonita que se llama Los grandes líderes de la Segunda Guerra Mundial, y son estos tres, ¿no? Y está también De Gaulle, está Churchill, está Roosevelt, o sea, están desde los aliados hasta el eje del mal que les llamaban. Es muy interesante ver desde la Primera Guerra Mundial personalidades, cuáles fueron las vivencias que los fueron llevando unos a que estuvieran en unas condiciones y los otros en otras. Los líderes psicopáticos no van a cambiar, o sea, no van a decir, híjole, seguramente algún día tal vez se vuelvan buenos y entiendan que matar no es bueno, no siempre. Ellos al contrario. El siglo XX va a ser recordado como el siglo más sanguinario de la historia contemporánea, donde murieron más de 145 millones de personas. O sea, se dice fácil, pero se dice una cifra: 145, más de la población mexicana. Y justamente porque este caldo de cultivo que les decía dio pie a las dictaduras, a los gobiernos totalitarios, al comunismo, al fascismo, los nazis, los fascistas, al colonialismo también. Todavía estaba varios países, varias potencias teniendo colonias. Entonces es importante que nosotros observemos para evitar repetirlo. Ay, no sé, oye. ¿Un emperador? Ay, no. Aquí empieza a ver el número de muertos.
podemos decir, 40 y 1960. Pero no más fue la Segunda Guerra Mundial, continuaron en América Latina. Hubo brutales asesinatos en masa también. Pinochet, por ejemplo, fue uno de ellos. Antes de terminar, les quiero decir que me di la tarea de investigar. Se habla de él, los genocidas y las mujeres. La verdad, nadie había preguntado por nosotras. ¿Alguien ha escuchado genocidas mujeres? No, ¿verdad? Pues 5. Una de ellas fue Isabel I. Ella era brutalmente cruel. Mató a miles en la guerra entre con la finalidad de instaurar el protestantismo. Mató a muchísimos católicos. Pero estamos hablando de la época contemporánea. Entonces dije, bueno, en la época contemporánea no hay. Nos hemos quedado súper rezagadas también hasta en eso. Entonces, y justamente sí, ¿por qué? Porque los lugares de poder originalmente eran lugares que eran considerados para los hombres. Ahora las mujeres lo que hacemos es que nos hemos ido a meter a estos espacios, cosa que a veces ha sido parte incluso de este enojo por parte de muchos hombres que finalmente las acaban matando. Pero bueno, ese es otro tema, el feminicidio. Pero entonces dije, bueno, vamos a ver si hay recientes estas mujeres. Resulta que hablan de 4. Una de ellas generalmente eran las mujeres que estaban en los campos de concentración nazis y que se encargaban de cuidar a las mujeres judías. Ellos lo que hacían es que las mataban de una manera cruel, sanguinaria. Una de ellas lo que buscaba en las presas eran tatuajes. Y en el momento que encontraba los tatuajes, le cortaba el pedazo de piel y hacía lámparas. Realmente era una mujer muy enferma. Por otro lado, había otra mujer que creó un grupo musical, o sea, los judíos que tocaban tal vez el violín, tocaban el bajo, y creó este grupo para que tocaran mientras iban caminando los judíos hacia la cámara de gas. Realmente eran mujeres terribles. Otra de ellas era rusa y se alió con los alemanes, y ella se encargaba de fusilar así cara a cara a sus propios connacionales, a los los rusos que eran presos por los alemanes. Entonces digo, bueno, la patología, la psicopatología, no es cosa de hombres, no respeta, porque con esto quería acabar, no respeta género, para que no nos hagamos nosotras, ahí somos las víctimas y somos las que somos nada más agredidas. No, señor, también hay mujeres que presentan estas psicopatologías. Pues yo les agradezco muchísimo su atención. En este momento abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Doctora, felicidades por su exposición. Muchísimas gracias. Una pregunta, y entendiendo que estamos en un ambiente académico y hay libertad de cátedra y de opinión, muchos de los conceptos vertidos se apegan mucho en cuestión de fanatismo, en cuestión de radicalización social, en cuestión de magnos desfiles, porque a mí se me ocurrieron, como el del 20 de noviembre, de crear hasta un desfile con miles de caballos y una locomotora, decisiones unilaterales de porque lo digo yo y el aeropuerto se queda así, y me refiero a nuestro señor presidente de la República, no a la investidura presidencial, sino a la persona que muchos sí reconocen como líder. Muchas de las patologías aquí también dichas, de esos rasgos de personalidad, las identificamos todos los días. Países hoy como El Salvador, que sin tener un solo caso de coronavirus,
han cerrado completamente sus fronteras. Países que han tomado medidas radicales hoy día, que no tenían casos y exponencialmente en 3-4 semanas se han dado. Hasta hoy día en la Ciudad de México, por esa decisión, seguimos sin tomar medidas verdaderas. Desde su punto de vista, este líder nuestro, ¿en qué nivel, rasgo, patología lo podríamos encuadrar a 1 año y medio de gobierno? No menos. Qué difícil pregunta. Dios mío, me vas a meter en un problema muy... Ya me apagaron por algo. Quisiera entrar en un tema político porque justamente, seguramente hay diferentes, digamos, posturas frente a nuestro presidente. Lo que a mí me interesa, justamente, que ustedes saquen sus conclusiones. Yo les dejo a ustedes la información para que ustedes detecten, no solo en las personas que hoy ostentan diferentes puestos o cargos de podernos en diferentes países, sino que también en sus propios ambientes. Por eso no quiero polemizar. Creo que cada quien tendrá su análisis y su conclusión, y por eso se las quiero dejar ahí, porque entonces entraríamos en una situación de polarización y yo no quisiera pues caer en esa situación. Mil gracias. Sí. Buenas tardes. Quisiera preguntarle, respecto a todas las características que se dieron de cada uno de los rasgos, ¿a qué edad es la oportuna en la que se van detectando si ya se nace con ellos o si hay un factor que lo puede desencadenar? Y de qué manera pudiéramos a lo mejor atacarlo desde un nivel educacional, pues no sé, primaria o en su defecto, si ya no se puede hacer, cuando una persona en un momento dado tiene un cargo o está con la posibilidad de ingresar a un nuevo cargo político, ¿qué tan necesario sería aplicarle tipo de exámenes para que antes de que suba a asumir este tipo de función, pues no corra peligro la gente que está a su alrededor y que va a estar bajo su mandato? Yo siempre he sido de la idea que efectivamente deberían de obligar no solo conocimientos básicos, sino también psicométricos, pero la ley justamente dice que este tipo de cuestiones son discriminatorias. Entonces no se pueden aplicar, tristemente. No tenemos la esperanza. Entonces tenemos que estar expuestos a que cualquier persona con todas las psicopatologías que quiera pueda ingresar. Por otro lado, si se nace o se hace, se ha observado que las psicopatologías está relacionada con componentes psicobiosociales. ¿Qué quiere decir esto? Biológicos, porque neurológicamente tal vez pueden nacer con una falta en el desarrollo de ciertas áreas. La violencia en el hogar está muy involucrada. Socialmente, las condiciones sociales, las condiciones familiares, esa es la parte social, también involucran, y la parte psicológica. Las personas, ¿qué tipo de recursos personales, recursos resilientes tienen para poder sobrepasar triunfante estas condiciones adversas? O, por eso he observado que la mayoría de las personalidades psicopáticas tienen infancias terribles, tienen infancias de mucho dolor, muy traumáticas. Sin embargo, ¿cómo poder prevenir y saber y predecir? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay personas que se ha observado, Cirulik, un psicólogo que vivió en la Segunda Guerra Mundial, él estudió cómo diferentes personalidades ante las diferentes circunstancias reaccionan diferente. Entonces va a depender muchísimo, a pesar de que vivan en el mismo ambiente, los factores personales y los factores resilientes. ¿Cómo empieza a gestarse esta personalidad en la adolescencia? Se consolida en la adultez. Por lo tanto, en la adolescencia, cuando ya empezamos a ver ciertos rasgos antisociales, narcisistas, todos los que yo les planteé, todavía se puede hacer algo. Pero eso no significa que se vaya a convertir en una persona que tenga estos rasgos de personalidad. Puede que ocurra algo en su vida con sus propios recursos, pueden virar esta situación. Gracias.
Buenas tardes, doctora. Primero que nada, felicitarla por su plática. Gracias. Siguiente, es que, en efecto, el poder rompe. Se ha visto en estudios que gemelos monocigóticos, esto es, idénticos morfológicamente hablando, sometidos a las mismas experiencias durante la infancia por los mismos padres, se desarrollan psicológicamente diferente uno de otro. Si además de la base que trae precisamente la ausencia paterna, y esto mencionaba precisamente a la tendencia actual de minimizar la importancia que se puede tener del padre, psicológicamente se habla muchas veces en psicoanálisis de que, aunque sea el peor padre del mundo, debe de tener el contacto con el hijo y el hijo poder discernir la utilidad o no de ese contacto. Si todo esto nos lleva precisamente a la psicopatología y además es fomentada por todo el grupo social que rodea a esta persona, en el cual la gran mayoría de políticos a nivel mundial es ensalzado para que esta parte narcisista patológica que tiene florezca y se crea totalmente inmune y poderoso, nos lleva a tener este tipo de gobernantes que tenemos no nada más en este país, en todo el mundo, y no nada más en esta parte de la historia, sino en parte general de la historia. Digo, hablando de los reyes, los zares, los emperadores, eran los hijos de Dios, eran un Dios de hecho ellos en sí mismos, y no vamos a hacer épocas faraónicas. Por otra parte, me gustaría hacerle una pregunta con respecto a Hitler, viendo su experiencia. Hitler fue evaluado por Freud en su etapa inicial, y Freud recomendó que Hitler fuera un tratamiento psicológico, a lo cual obviamente pues jamás se extendió. Esta es una pregunta, ¿cuál es su opinión al respecto? Una de las características que se ha observado de estas personalidades psicopáticas, jamás van a ir a terapia, nunca, porque ellos están bien, el que está mal es el otro. Cuando yo les decía que muchos de los agresores que comparten estas características, cuando la víctima quiere escapar, me voy a meter este tema también, que trabajo mucho con mujeres víctimas de violencia, y voy a hacer la analogía de qué pasa con una sociedad, con una personalidad así, y qué pasa con una mujer que está también ahí. O sea, es un ciclo de violencia, uno es de forma individual y otro es de forma de la masa, una sociedad. Empieza este agresor, primero empieza a ser muy seductor, finalmente la mujer se engancha, posteriormente empieza la tensión y posteriormente la violencia, con prácticas incluso invisibles que parecieran inocentes. Ahora voy a extrapolarlo a una sociedad con un líder así, igual, empieza a ser muy seductor y poquito a poquito empieza a apretar la soga. Posteriormente empiezan este ciclo en donde va cayendo en una violencia cada vez mayor. Cuando la víctima quiere escapar y quiere gritar, cuando todavía le queda un poquito de recurso psicológico para escapar, el agresor va a pedir disculpas. Obviamente no va a pedir disculpas por honestas, que realmente sean legítimas, simplemente para poder volver a tener el control. Lo mismo pasa con estos líderes. Empiezan cada vez, y la violencia, hay mujeres que me llegan con los ojos cerrados de la golpiza. Y me dicen, es que voy a regresar con él, no se va a enojar. No, perdóname, la violencia no va a parar, este señor te va a matar. Una de ellas regresó a la siguiente sesión con el brazo roto, y le faltó que le rompiera el brazo, y aún así no quería dejarlo. Pues lo mismo pasa con esta sociedad. ¿Y qué va pasando con esa mujer? ¿Por qué no se va? ¿Le gustarán los golpes? ¿Le gustará esa vida tan terrible? No. Lo que pasa es que ese agresor no empezó con un golpe cuando la conoció. Él empezó poquito a poquito a calentar la situación. ¿Qué es lo que hace? Va mermando su capacidad de respuesta y va mermando también su autoestima. Vamos a extrapolarlo ahora a una sociedad. Justamente pasa lo mismo. Este dictador lo que hace es que va mermando la capacidad de respuesta a través de estas técnicas terroríficas con grupos
choque, que manda a golpear en las manifestaciones, de tal manera que la gente va teniendo terror. Es exactamente, es el mismo fenómeno, por eso observamos las mismas características psicopatológicas. ¿Qué hacen los agresores? Y vuelvo otra vez a la relación de pareja. Yo te juro mi vida que esto no vuelve a pasar. Es más, vamos a terapia. Vamos a terapia juntos. Una vez. Y yo se los apuesto a mis mujeres. Les digo, ¿les juro? Sí, va a venir contigo. Pero no pasa de la primera. Así es. Van a la primera sesión y lo que hacen es, ella es la culpable, ella es la loca, ella me provoca, ella es la responsable, es el chivo expiatorio de todas sus acciones. Vamos ahora a la parte del dictador. Él no está mal, todos los demás lo provocaron. Él lo único que podría ir a terapia es a validar que él está bien. Y justamente pasa lo mismo. Estas personalidades jamás van a reconocer que ellos son el problema. No sé si respondí tú. ¿Sí? Ok, gracias. Denise, muchas gracias. Siempre ha sido un placer escucharte, un deleite, que nos transmitas toda tu sabiduría. Hace rato, estando desde aquí, escuché la voz de Fernando Polanco y luego volteé. Sé cuál es la pregunta que hizo y por qué. Él es nuestro presidente de ASIS Capítulo México. Por eso, el tema de seguridad pues es la principal ente jurídico. Fernando, un gusto saludarte. Y bueno, Denise, nada más quisiera comentar con respecto a lo de corrupción que se manejó hace rato, sumar a tu genial participación, que sí, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona la corrupción y anticorrupción 11 veces y el Código Penal Federal 6 veces. Algunas otras leyes secundarias no, pero sí, ya está tipificado. ¿Qué es lo que es entonces corrupción de acuerdo a ese código? Corrupción es lo que se hace inadecuadamente. Exactamente. Lo que se hace mal es corrupción. Es a lo que me refiero. ¿Qué es eso que se hace mal? Está muy ambiguo. Si uno copia el examen para yo aquí que muchos estudiantes están siendo corruptos. Ahí está. Porque están haciendo lo incorrecto. Justamente. Pero ustedes no lo hacen, ¿verdad? Es un acto inmoral. Es un acto inmoral que es muy general. La corrupción, las acciones y las leyes, las acciones son las que están tipificadas. Esas todas están tipificadas. La corrupción es un acto inmoral que finalmente va a englobar a esas acciones que se hacen mal. Justamente por eso me refiero. La corrupción es un acto muy generalizado. Es un acto. La palabra es una palabra general que engloba acciones, acciones muy particulares, por ejemplo, el no robarse el presupuesto. Eso es corrupción. Pero hay muchas otras acciones que son corrupción, digamos que son actos inmorales. Las acciones son las que se tipifican, cada una de las acciones, eso es a lo que yo me refiero. Sí lo menciono, pero ya lo que está tipificado son las acciones particulares. Fer, también no te había reconocido. ¿Vas a estar mañana en la conferencia? En la mañana de la Unipol, sí. Por eso vine hoy, porque ofrezco disculpas. Ok. Es que mañana hay una conferencia de la Semana de la Mujer de las Policías. Nos vamos a dar una conferencia sobre todas estas violencias contra las mujeres, toda la violencia estructural. Muchas gracias. Agradecemos sus inquietudes y su participación y agradecemos también la participación de nuestra amable expositora. A continuación, haremos entrega de un reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. A nuestros distinguidos asistentes de las visitas guiadas, les suplicamos que permanezcan en sus lugares y les haremos entrega de sus constancias aquí en el auditorio. Todas las demás personas que se hayan registrado pueden pasar por sus constancias a la mesa de registro. Bueno.
buenas noches, queridos ciberescuchas. Para Periodismo Independiente estamos con la licenciada doctora Denise, y bueno, fue nuestra exponente de lo que es esta plática de genocidas del siglo XX. Pero bueno, no sé si nos pudiera platicar un poquito de su experiencia con este familiar de Hitler. Ay, y sobre todo en este tema. Claro. Y todo lo que sería actualmente. Bueno, esto a mí me conecta con algo muy personal. Yo desde muy chiquitita fui dada en adopción con esta persona. Ella de hecho tiene 105 años. Ella nació en 1915. ¿Por qué conoció a Hitler? Justamente porque ella estaba vinculada a una persona, un político de alto rango de México, que viajaba como una personalidad de alto rango antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, a principios de los años 30, y la llevaba a ella como compañía. Entonces, el crecer con ella para mí fue una experiencia hermosa, porque me contaba la historia. Yo amo la historia, por eso me contaba desde su propia visión, sin necesidad de darme tantos datos, como ella en el momento que lo conoció dice que lo que él hizo fue sacar a todas las personas del teatro, y solamente para esta persona con la que ella estaba en relación y él tener una pequeña reunión. Para ella fue impactante porque ella era muy joven. Esta persona con la que estaba como pareja le llevaba alrededor de 40 años. Entonces, para ella, pues, estar entre estos grandes fue muy impactante. También ella coleccionó muchas de las grandes enciclopedias de la época, que para mí fue maravilloso cuando las tenía yo a disposición constante, y me las comí durante toda mi infancia y mi adolescencia, y esto me hizo tal vez estar mucho más cercana a la situación. Hoy la veo desde la parte de la psicología, desde mi profesión, y me parece también fascinante el poder entender no solo el contexto, cómo se vivió, sino desde el cerebro y la mente de estos asesinos, y cómo una persona que estaba tan cerca de mí estuvo tan cerca de un asesino. A mí me parece aterrorizante, y además solamente fue una situación, bueno, es algo que estás comentando, ¿no? Sí, el fue hecho una ocasión. Fue simplemente una ocasión de verlo, como dices, ¿no? Así es. En el sentido de que, bueno, para los ciberescuchas, ¿no? También digo, estamos en el nivel de poder, están en el poder, y bueno, pues cualquiera, de repente te das la vuelta y dicen, ay, son asesinos, o hicieron esto, ¿no? Que fue, por ejemplo, el caso de ella no hablaba de eso. Todo. Ella no hablaba, sí decía de Hitler, pero como uno más. Hablaba de Mao y hablaba de Stalin, pero era uno más. Ella nunca se vio cerca, a pesar de que estuvo cerca, ella nunca se vio cerca de esta historia. O sea, se veía como parte ajena totalmente, como un libro de texto, como un libro de historia. Esta cercanía que tuvo con él no la vinculaba con la historia colectiva. ¿Y para ti el impacto de saber que... Me pareció fascinante. Que una persona había estado, como dices, con un asesino, pero nunca pensaste en que ella pudiera haber sido parte de esta estructura? No, definitivamente no. Era una persona buena para ti. No, bueno, aparte extremadamente religiosa, una persona bella que me hizo la mujer que soy hoy. Una persona muy empática con el dolor ajeno. Desde muy pequeñita me llevaba al Peñón de los Baños, yo me acuerdo, los dispensarios. Hacíamos una obra social brutal, y a partir de ahí fue de ella yo aprendí. Qué ironía, ¿no? O sea, ella estuvo en contacto con esta persona. De ella yo aprendí esta parte de la necesidad de que nos involucremos en el sufrimiento de los demás. Yo creo que fue algo circunstancial que le tocó vivir. Sí, claro. En ningún momento ella se involucró. Ella creo que fue una víctima también por la circunstancia que le tocó vivir con este otro señor. Entonces, no, definitivamente fue nada más una circunstancia. Una pregunta, y bueno, tú viendo tan cerca y tan lejos también la historia de Hitler, ¿qué piensas acerca de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Que ellos tienen este estigma, pero que quizá también cambiaron su forma de ser y pudieran ser hombres de bien? No se les ha hablado nada de ellos. Y no solo nada, cero. Y no solo de Hitler. Vamos a hablar de Stalin. Estaba yo escuchando que la hija fue
O sea, fue revictimizada y revictimizada. O sea, ella no era responsable de lo que hizo su papá. Sin embargo, la sociedad finalmente cuando cae su padre, cae este dictador. Bueno, no cayó, él murió. Finalmente se expone todas las matanzas que había hecho. Esta mujer no podía deslindarse, intentó cambiarse el nombre, pero sin embargo además estaba atrapada en el sistema comunista. Entonces no la dejaban salir, justamente. Yo no sé si por lo que sabía, logró escapar y llegar a Estados Unidos, pero tampoco ella se sentía cómoda y murió en la pobreza. Y observé también los hijos de los grandes dirigentes del nazismo, los hijos de Himmler, los hijos de Goebbels. Ellos también sufrieron este gran estigma, porque además, otra cosa, hubo una mujer, no me acuerdo cuál, que incluso se esterilizó, porque no quería tener hijos que pudieran heredar esta psicopatología. Ha sido para ellos brutal, una experiencia brutal. Hay una mujer que es la hija de Goebbels, de uno de los grandes asesinos, el que dirigía la Luftwaffe, que era la aviación de Hitler. Ella sí estaba convencida de que su papá era bueno y que además las cosas que hizo tuvieron un motivo. O sea, ella sí se montó en esta psicosis y se mantuvo en esta dinámica, pero todos los demás, estaba lloviendo a los hijos de todos estos y definitivamente son personas que sufrieron muchísimo por la victimización de la sociedad y del contexto. No pudieron escapar. Okay. Bueno, ojalá que pudiéramos tener otra entrevista para no entretenerte, porque bueno, ya se terminó. Y ojalá que nos pudieras platicar más de tu historia, sobre todo porque es muy enriquecedora, creo. Ay, te lo agradezco. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.